Belisario Domínguez Valencia. Es muy grato saludarlos y agradecemos la presencia de Manuel Montaño, de Salvador Hernández, de nuestro amigo Ezequiel Parra Altamirano, presidente de la Unión de Colonistas y Articulistas de Nayarit, de José Luis Santana Pérez, de nuestro gran estimado Bate Octavio Campa Bonilla, de la señora María Eugenia Jiménez Valenzuela, gracias por asistir, señora, de nuestro amigo Juan Alonso Romero, de nuestro muy estimado amigo, exgobernador del estado de Nayarit, Celso Humberto Delgado. Gracias, señor, por estar con nosotros. De José Luis Santana Pérez, de nuestros amigos Eduardo González, de Jorge Albizu, de nuestro ex paz, muy respetable gran maestro Eugenio Medina Ortiz. Agradeciendo también la presencia de nuestro amigo Martín Mayorga, presidente de la Federación de Abogados de Nayarit. De Jorge Gutiérrez, exdirector de la Casa de la Cultura Jurídica. De nuestro hermano Cándido Arenas Larragoiti, gran diputado de la Gran Logia del Pacífico de Nayarit. De la misma manera, y con el gusto y respeto de siempre, agradecemos a nuestros hermanos que nos acompañan en el Círculo de Estudios, a nuestro querido hermano Osiris Pacheco Núñez y Virgilio Pacheco, del Supremo Consejo de 1860. A todos ustedes les agradecemos su presencia y su valiosa asistencia. Ahora cedo el uso de la voz a Emanuel Carrillo, venerable maestro de la muy respetable logia Belisario Domínguez Valencia. Buenas tardes, damas y caballeros. Esta tarde celebramos el 108 aniversario luctuoso y conmemoración de la vida y obra del senador Belisario Domínguez Valencia. Y por eso expresarles nuestro profundo agradecimiento y nuestras más sinceras felicitaciones a los miembros del foro y público en general. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que generosamente nos ayudaron a que este evento se realizara y convertirse en un éxito. Es un honor compartir lo que es tradición de las actividades de nuestra logia. Se han repartido 5 medallas con el nombre del doctor Belisario Domínguez, esta vez por iniciativa de la Gran Logia del Estado de Nayarit, adherida a Valle de México, que preside el muy respetable gran maestro Efraín Moreno Arciniega. Se convierte en un foro de participación de los pensamientos sobre los acontecimientos del año 1913 en torno al escenario de la muerte trágica del hoy homenajeado. Todos ustedes han sido elegidos para formar nuestro foro debido a una pasión mutua por el crecimiento intelectual y del análisis cívico, a los personajes que han dejado un legado a los ciudadanos mexicanos, en esta ocasión a Belisario Domínguez. Sus pasiones nos ayudan a unirnos y la energía que creamos nos permite alcanzar nuestros objetivos, tanto individuales como grupales. Muchas gracias por escuchar y cedo la palabra al hermano Alberto Gómez Luna, que dará una alusión de Belisario Domínguez
y su contexto político. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludo con gusto a las personas que el día de hoy nos acompañan, gran maestro, a todos los panelistas, a las personalidades que nos acompañan, el Liceo Celso Humberto Delgado, los grandes maestros, miembros de la Gran Logia del Pacífico, de otros orientes y los hermanos que se congregan el día de hoy aquí en esta sede. Para nosotros es una tradición ya en la Logia Belisario Domínguez realizar y conmemorar los acontecimientos que ocurrieron ya hace en el siglo XX y llevar a cabo las reflexiones en torno a esos acontecimientos. Es, sin lugar a dudas, muy importante esta fecha para nosotros. La Logia Belisario Domínguez instituyó la medalla al mérito liberal, y la medalla al mérito liberal es y está hecha para condecorar algunos personajes valiosos de la vida liberal del estado de Nayarit o del país o de alguna otra de manera internacional. Le han recibido algunos personajes como el licenciado Celso Humberto Delgado, como el ex gran maestro Isidro Pérez, como el doctor Alberto Ruiz Mitre. La ha recibido también el profesor Claudio y el doctor Felipe Vitela Mora. El día de hoy estamos en este panel con la finalidad de seguir la línea de acción y del pensamiento cívico que nos caracteriza a todos los liberales del Estado. Esta gran logia, que es la Gran Logia del Estado de Nayarit, adherida a la Gran Logia Valle de México, de la cual es una logia Gran Logia fundada en 1863 y de las más antiguas del país y de las más numerosas, y de las cuales en sus filas han estado presidentes de la República, algunos personajes del medio cultural y artístico. Yo voy a leer un pequeño fragmento de Belisario Domínguez y su contexto político. Las acciones de Belisario Domínguez constituyen una muestra de valor en una etapa dolorosa del país. En medio del terror, en medio de la violencia y asesinatos provocados también por el cuartelazo de Victoriano Huerta y su breve régimen. Belisario Domínguez trató de frenar los excesos del llamado Chacal a través de sus manifiestos y de sus discursos, estableciendo un precedente de lo que hoy debe ser, hoy en día, un político comprometido con su país. Sus actos ahí están, y nuestro tiempo invita también a la reflexión. Como parte de un homenaje en el marco de este 108 aniversario luctuoso de Belisario Domínguez, vale la pena reflexionar un poco el contexto político mexicano dentro del cual surge la figura de Belisario Domínguez. Una pequeña pero significativa página del México revolucionario. De esta manera tenemos que la lucha de Belisario Domínguez inicia en Chiapas, sí, en su natal Comitán, pero lo que lo convierte en un ícono de la libertad de expresión política es su oposición frontal, que se escuche, una oposición frontal en contra del golpe militar de Victoriano Huerta y lo que implicaba dicho acontecimiento en el fondo. Es decir, el restablecimiento de un régimen que había quedado atrás, el regreso de algunos actores del régimen de Porfirio Díaz y la intervención norteamericana a través del Pacto de la Embajada, en el cual Henry Lane Wilson, embajador norteamericano de México, tejió su alianza contrarrevolucionaria con Huerta y Félix Díaz. Basta recordar la estrategia diseñada del golpismo contrarrevolucionario: hacer renunciar a Francisco I. Madero en prisión, presionándolo a través del asesinato de su hermano. Una vez presentada la renuncia forzada de Madero, nombrar presidente de 45 minutos en la persona de Pedro Lascurain. En lo sucesivo, que Lascurain nombrara a Victoriano Huerta secretario de Gobernación, único acto de gobierno de Lascurain
y acto seguido la renuncia de Lascurain y el arribo al poder del secretario de Gobernación, Victoriano Huerta. Para convocar elecciones en la cual participaría de nuevo cuenta un alfil del régimen de Porfirio Díaz. Para que no quede duda de lo anterior, recordemos que Victoriano Huerta otorgó el grado general de brigada a Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, por la defensa de la ciudadela. Finalmente, Huerta, con la obsesión de poder, también traiciona a los alfiles del régimen de Díaz, y tanto él como el flagrante intervencionismo norteamericano, avalado por el embajador, caen en su propia trampa. De esta manera, las fuerzas revolucionarias, como el Ejército Constitucionalista y el Ejército Libertador del Sur, se oponen y combaten al Chacal, y lo vencen, destacando también la acción del ejército villista, a quien se le atribuye en la figura de Felipe Ángeles ganar la batalla decisiva previo a la caída final de Huerta, es decir, la toma de Zacatecas. Lo anterior son pequeños fragmentos de la historia que le tocó vivir y combatir también a Belisario Domínguez en ese periodo, a excepción, por obvias razones, de la caída de Huerta. Su oposición no fue una oposición improvisada, sino fundada en principios, con profundo amor a nuestro país. El último discurso que se imprimió por la bisnieta de Francisco Zarco es aún vigente y su lectura es obligada hoy para todo mexicano. Su muerte al lado de otros ilustres personajes constituye la clausura de un capítulo de la historia de México revolucionario, pero la apertura de una lucha intensa entre caudillos de las distintas facciones revolucionarias. Solo algunos años después de su muerte, Belisario Domínguez vio una de sus aspiraciones, un orden constitucional que se forjó en el país. Belisario Domínguez es un valioso fragmento de la Revolución Mexicana, uno de los que más brillan, puesto que su luz nos alcanza hasta nuestros días. Reflexionemos, hermanos todos, panelistas, en torno a estos acontecimientos. Es cuanto. Agradecemos la participación de nuestro estimado Paz Máster Alberto Mondelona. Seguidamente vamos a solicitar al muy respetable gran maestro Efraín Moreno Arciniega dirija el panel motivo de este encuentro. Muchas gracias a todos de nuevo. Muchas gracias a los integrantes de otras logias hermanas y de otros ritos de la masonería en esta mesa a la cual nos hemos convocado, cuya presencia nos llena de gusto y de alegría. Muchas gracias a los hermanos masones que estaban en sueños y que hoy decidieron estar con nosotros. Bienvenidos hermanos. Muchas gracias a los masones de la Gran Logia del Estado de Nayarit, a su gran cuadro y a todos sus integrantes. Muchas gracias a los amigos y amigas que decidieron estar hoy con nosotros. Por acuerdo de ellos, del gran cuadro, voy a coordinar el panel. Invitamos y aceptaron con muchísimo gusto a quienes hoy van a disertar desde la perspectiva de su vida
el acto deleznable de la muerte de Belisario Domínguez. Reitero mi agradecimiento a una gran persona con quien me une una gran amistad, quien tal vez inmerecidamente me ha brindado todo su cariño y su apoyo. Muchas gracias, María Eugenia Jiménez Valenzuela. Gracias. Muchas gracias a quien tuve la oportunidad de conocer hace muchos años, a quien traté desde la universidad, cuando me tocó diseñar lo que hoy es la Facultad de Ciencias de la Educación, y quien muchas veces nos brindó el apoyo como universitarios para que ese proyecto terminara. Tuve el gusto, como los primeros egresados de esa licenciatura, de tener en el acto como padrino a quien era entonces el gobernador de la entidad, el licenciado Gilberto Delgado. Muchas gracias a Juan Alonso Romero. Así como nos ven, alguna vez también fuimos jóvenes. Y desde distintas posiciones de partido, pensábamos en aquel México de los 65, 70, para dónde debería de caminar el país. En esos senderos me encontré a Juan Alonso Romero, siendo un estudiante muy distinguido de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit y un líder en ese entonces de lo que era la Federación de Estudiantes, la FEUAN, la FEU. En mesas de trabajo coincidiendo para opinar cosas del país. Hoy me lo he encontrado en los medios, me lo he encontrado en la lucha partidaria. Nunca nos hemos perdido de vista, a pesar de una breve estancia de él fuera del Estado. Y hoy le expreso mi reconocimiento público con Alonso por estar aquí. Le pedí el primer favor de muchos que le voy a pedir a Octavio Campa Bonilla que nos acompañara. A Octavio yo lo leo. A Octavio yo le he visto algunas de las obras que ha montado. Hoy difundí en mi muro el poema de Nayarit. Le dije que no me quiero morir sin hacer poesía. Y él me dice que es muy fácil. Pues yo creo que debe ser una persona con ciertos problemas de aprendizaje porque no me encuentro la salida. Pero él me prometió que iba a ayudar. Muchas gracias, Octavio, por estar con nosotros. A Ezequiel Parra Altamirano, quien desde hace unas semanas ya es mi director en el medio que bien dirige. Él está muy ligado a este evento de la muerte de Belisario Domínguez por el atentado de la libertad de expresión. Por eso también le pedí un favor a Ezequiel que nos acompañara en el plan. Muchas gracias. Y a mi gran amigo,
Luis Santana Pérez. Con carreras diferentes, pero coincidentes en la administración pública y en la vida del país, del Estado. En la administración de la educación en la entidad. Luego se fue al servicio público de la justicia en Nayarit. Nos ha acompañado en algunos eventos del círculo de estudio que esperemos muchos de ustedes se incorporen a estos trabajos. Y con mucho gusto aceptó la invitación. Son ellos entonces los panelistas que hablarán sobre la muerte de Belisario Domínguez. Les digo que como otros eventos que hemos realizado, lo mencionaba mi hermano Alberto Gómez Luna, en nada desmerece. Cada año ha tenido su peculiaridad del evento. Pero esta reunión de amigos, de hermanos, del pensamiento más avanzado de la política aquí reunida del Estado, significa mucho hoy este aniversario para reflexionar sobre la vida del país. Permítanme entonces ceder la palabra al primer panelista, a José Luis Santana Pérez, para que abra estos trabajos. ¿Qué horas son? Las que usted diga, señor presidente. Muy buenas tardes, respetables señoras y señores. Es para mí un honor estar aquí en este espacio donde brilla la inteligencia de hombres tan reconocidos por la sociedad nayarita. Me honra mucho estar aquí y agradezco a mi amigo el maestro Efraín la atenta invitación que me hizo llegar. Gracias, maestro, lo que me permite compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones sobre la vida y obra y lo que para mí significa el acontecimiento deleznable, cobarde, que se dio en la humanidad de un hombre preclaro, un hombre íntegro, un hombre de pensamiento liberal. Inicié con esa parodia que quizás muchas y muchos de ustedes han escuchado, haciendo referencia al servilismo que suele darse en los hombres o mujeres que se encumbran alrededor de la gente del poder. ¿Qué hora es? La que usted diga, señor presidente. Defendiendo más que ideales, posturas personales, de crecimiento, de ascenso en la escala o en el escalafón de las esferas de poder, o defendiendo quizás asuntos patrimonialistas, o incluso también por temor. ¿Qué horas son, señor presidente? Las que usted diga. ¿Qué horas son, señor? Las que usted diga, señor presidente. Y hay más. Si usted dice, aunque sean las 12 del día, que es de noche, encendemos todas las luces de la ciudad. ¿Por qué inicio con esto? Belisario Domínguez representa la antítesis de esta actitud que suele darse en las esferas del poder, donde los representantes populares, que deberían de representar los ideales y las causas más profundas de la sociedad que los lleva a esos espacios, se conviertan en corifeos de las líneas trazadas del poder.
sí, Señor, lo que usted diga. Y lo que deben de ser las tribunas del pueblo, por excelencia, lo que llaman la máxima tribuna, se convierte en la caja de Pandora, donde resuena la voz de quien tiene el poder en turno, de manera circunstancial. Sucede en muchos casos. Esta condición humana es ancestral. Los cortesanos han existido por siempre. Es fácil entonces asumirse en esa actitud en aras de participar en la cosa pública, condescender hasta donde se tenga que condescender, o descender hasta donde se tenga que descender, para estar en la gracia del Señor, que tiene el poder, la gracia del Rey, la gracia de los gobernantes. Ir a contrasenso es lo que realmente muestra la integridad y la dignidad de los hombres que ven en la cosa pública la oportunidad del servicio y la defensa de los ideales a una costa, como Belisario Domínguez, de su propia vida. No, señor presidente, no estoy de acuerdo con usted. No, señores miembros del Senado, no estoy de acuerdo. Así traduzco yo el discurso del 13 de 1913, los discursos de septiembre. No, señor presidente, usted, y aquí hay un debate en que si Huerta es digamos usurpador, ¿no? Quizás se cumplió el proceso legal, quizás no es usurpador, pero sí es ilegítimo por la forma tan ruin en cómo movió las cosas de la legalidad para hacer de un acto ilegítimo un acto legal. No, señor presidente, no, señores miembros del Senado, este hombre ni es legítimo ni va a lograr la paz. Con sus métodos va a provocar la muerte de mucha gente y va a provocar la invasión a nuestro país. En otras palabras, Belisario Domínguez se alza en la tribuna, en la más alta tribuna del pueblo mexicano, el Senado, al que por cierto llegó a la muerte del senador propietario y era en condición de suplente, y defiende como lo haría un hombre que no está tan matizado de las cosas del poder, diría yo. Un hombre pulcro, íntegro, un buen ser humano, un extraordinario médico, un hombre culto. Y los hombres cultos de pensamiento liberal no podría ser de otra manera. Defender con integridad sus principios, su causa. No creo que estuviera pensando en lo trágico en el que se especula, incluso porque no se comprobó tampoco legalmente, que en su autopsia le cortaron la lengua a Belisario Domínguez, en un mensaje claro de que era un atentado a la libertad de expresión. Y no se vale estar en contra. Aquí o te alineas o te mueres. Un mensaje muy claro. Creo que comentar sobre la vida y obra de Belisario Domínguez nos lleva desde 1913 a retomar la historia de lo que vengo expresando en este sentido, ubicarnos en ese momento tan crítico, tan conflictivo, pero es importante, compañeras, compañeros, señoras, señores, traerlo al presente. Hace falta Belisario Domínguez en la voz, en el posicionamiento de la gente, no solo en su vida privada, que de por sí es ejemplar,
no solo en la vida profesional, en donde también deja un gran mensaje a los profesionistas, de ser profesionales. Un médico que a su propia farmacia le pone la fraternidad, que camina entre la gente y va entre su pueblo, Comitán, Chiapas, a llevar la salud. Un hombre que en consecuencia obtiene la popularidad no por el marketing político, sino por su esencia de servicio, y es postulado a la presidencia municipal, y que propone medidas sanitarias para la mejora del pueblo. El sentido común del hombre sabio que trata de sanear a su comunidad en todos los sentidos. Creo que deja un gran mensaje a quienes tienen la oportunidad de ostentar las posibilidades del desarrollo de los pueblos y de ir a la máxima tribuna y mostrar en poco tiempo y con pocas acciones lo profundo que debe de ser el hombre que representa la voz del pueblo en el Senado de la República. Y creo que en cualquier escaño hacen falta muchos Belisarios Domínguez en los cabildos, hacen falta muchos Belisarios Domínguez en los congresos locales, hacen falta Belisarios Domínguez en el Congreso Federal. Creo que ese es el mensaje, y en esta participación quiero enfocar, aunque hay muchos matices que se pueden abordar de los Belisarios Domínguez, quise abordar esto. Y hoy, compañeras, compañeros, a los presentes y a los ausentes, que resuene desde aquí esa convocatoria, esa invitación, ese exhorto. Necesitamos retomar la integridad de los hombres que tienen un pensamiento libre y que defendamos las ideas, y máxime cuando somos representantes de la idea del pueblo. Es cuanto. Muchas gracias. Cedo el uso de la palabra a Ezequiel para terminar. Mi querido maestro Efraín, gracias por esta invitación tan importante para mí. Licenciado Celso Delgado, mi gran amigo y maestro, es un honor compartir esta mesa con usted una vez más. Señora María Eugenia Jiménez Valenzuela, señoras y señores, estimados amigos y amigas, yo agradezco profundamente esta oportunidad porque se me da la ocasión de repudiar públicamente ese homicidio tan atroz y desgraciado, esa traición que cometen contra un hombre bueno que confiaba, increíblemente confiaba en el género humano, que no tenía, según Madero, mala levadura. Pero ¿cuántos no lo traicionaron? Inclusive, ¿cuántos periodistas no lo criticaron atrozmente? Aquella escena trágica fue la ocasión para tantas muertes inútiles. Sin embargo, el ejemplo de este hombre tan grande, egresado de la Sorbona de París, como médico humanista, cuya generosidad fue tan proverbial, pues tenía a veces que caminar kilómetros entre la sierra para llegar a atender a un enfermo pobre sin cobrarles absolutamente nada.
Y por eso, como dice José Luis, su farmacia, la fraternidad, se prodigaba en generosidad también, otorgando medicinas gratuitas a las familias pobres. Repudiamos, por supuesto, ese evento terrible, porque no solamente lo asesinaron y le cortaron la lengua, sino también lo atormentaron terriblemente. Pero aquello que dijo en el Senado es ejemplo para todos los mexicanos que debemos y tenemos la obligación de actuar con valentía y cordura ante la actitud terrible de quienes traicionan, de quienes matan, como esa traición del embajador norteamericano Henry Lane Wilson, que puso en predicamento la paz entre dos naciones. Fue terrible también. Yo no quisiera extenderme mucho, ya José Luis dijo prácticamente todo. Solamente agradecerles la invitación generosa que se me hizo y suscribir aquí los acuerdos que se tomen para repudiar con todo rigor esa actitud tan terrible del chacal y traidor Victoriano Huerta. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Ezequiel Parra. Cedemos la palabra al bate, al poeta Octavio Paz. Yo igual agradezco la invitación. Me da mucho gusto, como decía la señora Marumeña, saludar amigos que ya tenía mucho rato que no los veía desde el solsticio. Luego nos volvimos a ver en otro evento por ahí. Ahí saludé a mi queridísimo amigo Celso Delgado, a quien yo le debo. Tengo mucha gratitud y lo respeto absolutamente como el porte estandarte de la generación nuestra. Entonces, pues, yo nunca he sido orador, me permití hacer un poema, quiero leerlo. Dice: gratitud por Belisario Domínguez. Belisario Domínguez, su heroísmo aceleró el derrumbe del tirano. Del sátrapa llamado Victoriano cesaron su maldad y su sadismo. Tu voz contra el chacal rompió el mutismo que privaba en el pueblo mexicano, y entonces tu martirio no fue vano, porque encendió la luz del patriotismo. Esa verdad vertida en el Senado, no tengo duda que es antecedente que la libre expresión nos ha heredado. Tu heroico sacrificio está presente en un derecho pleno consagrado en la ley que aprobó el constituyente. Yo quiero referirme a un poema que el maestro Manuel Stephens, que fue mi maestro en Tuxpan, en la secundaria Heriberto Jara, en un aniversario de Bella Vista, me pidió que escribiera un poema. Y yo le dije: voy a escribir un canto a Prometeo, voy a hacer una canción. Pero el Prometeo que todos debiéramos ser. Es decir, toda la gente que se atreva a hacer cosas contra lo estático, toda la gente que se atreva a protestar contra las injusticias, para mí es un Prometeo. Y luego, pues, ahora, esta lectura de hoy, desde hace mucho tiempo, del 2003, se la dedico también a Belisario Domínguez.
Prometeo, le canto a tu afán que nos diera la luz y el calor. Sustraerle a los dioses el fuego cambió tu sosiego por pena y dolor. Gratitud te debemos, Titán, por legarnos el fuego y la luz. Gesta heroica de grata memoria, trocaste tu gloria por inmensa cruz. Cara pagó tu osadía que hoy es hidalguía con su libertad. Tu intrepidez incesante fue un salto gigante de la humanidad. La gloria es de los osados y de su intrépido afán. Sean Marco Polo, Alejandro, Colón, Carlos Magno, Arturo o Adán. Triunfa solo quien se atreve, y nada se mueve si no hay un tirón. Llámense Hidalgo, Perseo, David, Galileo, Moisés o Sansón, que como el mar dando tumbos vencieron la adversidad y en pos de ideales profundos cambiaron el rumbo de la humanidad. Muchas gracias. Yo quiero que luego alguien la reparta entre la gente que nos acompaña. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Vamos a repartir 4 porque una se queda en la gran noche del Estado. Muchas gracias, Octavio, por los poemas, por este presente que no esperábamos. Viene hasta mi firma. No voy a cobrar. En el uso de la palabra, el licenciado Juan Alonso Romero. Respetables amigos liberales, respetables ponentes, señoras y señores. Con motivo de este recordatorio luctuoso, es importante que traigamos la reflexión profunda de Aristóteles que enfoca totalmente este acontecimiento. Le preguntaron que cuál era la forma más perfecta de morir, que dónde deberían estar los hombres en esa posibilidad. Y dijo el gran maestro, si al hombre le preguntaran dónde quisiera vivir, él diría que le gustaría vivir en aquel lugar donde fueran escuchadas sus ideas y él fuera tomado en cuenta. Se estaba refiriendo el gran maestro a dos luces trascendentes de todos los siglos, a la luz poderosa de la libertad y a la luz trascendente de vivir en comunidad llamada democracia. La decena trágica de febrero de 1913, siendo exactamente eso, una tragedia, fue una oportunidad para que el pueblo de México le diera continuidad a un fenómeno que no debiéramos de olvidar y que se llama Revolución Mexicana. Pero también, como el nacimiento de las ideas, junto a ellas, los seres humanos que tienen grandeza, sean mujeres o hombres, tuvieron un Belisario Domínguez que supo en aras de la libertad expresar lo más preciado que tiene el ser humano, su pensamiento. El que es posible que mueva personas, sociedades, montañas, aperture caminos, posibilite puentes y construye gobiernos. Ese es el pensamiento. Pues bien, a petición de mi amigo Efraín, me di a la tarea de investigar la historia de las ideas políticas, para traer aquí lo que en aras de las ideas políticas un ciudadano ejemplar y un responsable senador le dejó como lección al pueblo de México. De acuerdo con la Declaración
de los derechos del hombre y del ciudadano que están recogidos en la ONU como los derechos humanos universales, el ser humano toma las armas y va a la guerra, toma la palabra y va a la política, toma la acción política y la vuelve transformación en la sociedad cuando lucha por la libertad, por la justicia y por la paz. Y Belisario Domínguez, a mi juicio, entregó la vida por esos tres principios fundamentales que luego se desdoblan en las libertades individuales. Si no muera por eso nuestro héroe, civil por cierto, tenemos la respuesta que con el Plan de Guadalupe, que nuevamente son ideas rechazando no solo la dictadura, rechazando el armamentismo y la imposición, y de vuelta la ruptura de la libertad, de la justicia y de la paz. Y en marzo de 1913, Venustiano Carranza, junto con un grupo de civiles y militares, suscribe el Plan de Guadalupe siguiendo la senda que luego dejó abierta Belisario Domínguez para levantar el ejército constitucionalista, continuar la generosa revolución mexicana y dejar las ideas libertarias que he expresado en la Constitución de Querétaro de 1917, que aún no rige. Me estoy refiriendo ante liberales y amigos a aquellas libertades individuales que permitieron el surgimiento del generoso movimiento estudiantil de 1968, donde está la libertad de pensar, la libertad de escribir, la libertad de expresarse, la libertad de reunirse, la libertad de imprimir, la libertad de transitar, la libertad ideológica y política, la libertad religiosa, la libertad de las ideas, la libertad de vivir en paz, la libertad de elegir representativamente a los gobiernos y la libertad de reconocer los hechos trascendentes que son ejemplares, como fue la vida y la muerte de Belisario Domínguez. Mi última reflexión es igualmente remitiéndome al gran maestro de maestros que privó por los siglos, Aristóteles. Le preguntaron que cuál era la labor fundamental del hombre. Lo detuvieron, le jalaron la capa y él postuló: vale tantos talentos. Le dijo a una gente muy poderosa, muy rica: es muy caro. Dijo: el conocimiento nunca es caro. Pero dado que se te hace caro, debo decirte a ti, y lo dijo para la trascendencia de todos los siglos y de todas las generaciones: la actividad fundamental del hombre es el conocimiento. Y yo expreso en esta mesa que el conocimiento no solo son los libros, la poesía bella de Octavio o los códices que están en una biblioteca. El conocimiento está por los dones que no podemos tocar, las acciones del espíritu y del corazón que se vuelven enseñanza para todas las generaciones. Lo hizo y lo hizo bien Belisario Domínguez. Tan lo hizo bien que dejó en una presea la dignidad y el honor de ser consecuente, de ser responsable, de ser valiente y de ser ejemplo. Muchas gracias. Le voy a ceder el uso de la palabra a María Eugenia Jiménez Valenzuela.
momento, en memoria de uno de los inmortales, sin duda. Ya se ha dicho aquí, podríamos pasar horas y horas haciendo mención al ser humano, al ser y estar en el momento adecuado para defender aquello en lo que cree. Y también decirles que yo, pensando desde que iniciamos, desde la vez anterior que estuve aquí con ustedes, me pregunté, ¿es casual mi presencia en la DOC? Soy hija de un revolucionario, nacido en 1892, él sirvió al ejército durante más de 50 años. Perteneció actuó al lado del general, el famoso granito de oro Rafael Buelna, en los estados desde Jalisco hasta Sonora. Escuché mucho de esto en aquellas mesas o sobremesas de tanta gente que estuvo en mi casa. Tengo memoria de 80 años, creo que tengo buena memoria para recordar lo que en muchos libros me he encontrado y lo oí de la propia voz de mis padres. El hecho de que mi madre viviera como las madres de los oficiales arriba de los trenes del ferrocarril. La muerte de sus dos primeros hijos en aquel tiempo fueron cosas que quedaron grabadas en mi mente. Después de esa tragedia de México y el hecho de haber entregado gran parte de su vida, pues ha sido recordado, sobre todo en la costa del estado de Nayarit, llegó a la presidencia municipal de su natal, Santiago Ixcuintla, y fue al Senado de la República. Y estaba pensando en todo eso y recordando todas aquellas situaciones difíciles que se vivieron y que se cobraron costos políticos en mi familia. Cuando se tiene una responsabilidad de esa naturaleza, y quiero decirlo porque pues también me tocó vivirlo, que si te aferras o te comprometes a tal grado de no permitir que se negocie con tu voluntad, no es fácil. Esos costos políticos se pagan. Pero se queda la tranquilidad de haber defendido en lo que se cree. Creo que el camino es difícil cuando se compromete a una representación pública. Y aquí quiero hacer mención de mi gran respeto y admiración para el licenciado Celso. Siempre la he tenido y en un momento nos convertimos en adversarios, pero no perdimos lo fundamental, nuestra amistad, nuestro respeto. Entonces creo yo que hay que tomar decisiones difíciles, sí, pero que a la postre nos dejan un grato sabor de boca el haber cumplido. Yo tuve enfrentamientos y quiero reconocer nuevamente uno de los mejores o de los más recordados y buenos gobiernos del licenciado Celso. Desafortunadamente yo me topé con alguien que con el poder empresarial y no haber permitido en mi escasa presencia en el ayuntamiento lo que él pretendía, también se pagaron los costos políticos de la familia, pero no se dio, en ningún momento se dio. Y creo que eso es lo que verdaderamente nos hace sentir bien en cualquier espacio. Me siento entre familia, agradezco mucho esta oportunidad, espero que se siga dando y reforzando todo eso que en este momento se requiere para el país. Al país le urge, así con urgencia, vaya la redundancia, un cambio de mentalidad. Verdaderamente una ciudadanía responsable, que marque el rumbo, que no sean ya, y acabo de ver una entrevista con la respetabilísima Dulce María Sauri, admirable respuesta dio a los periodistas en cuanto a lo que se está debatiendo ahorita con lo de la energía.
mi reconocimiento para ella. Yo estuve hace poco, cuando todavía estaba en funciones, en la Comisión de la Defensa sobre Soberanía Nacional en Cámara, y la reconozco. Y ella dijo al final de la conversación con los periodistas, con Delgado y el otro Mario Paz, dijo que si se iba a ver en el pasado la respuesta que diera ahora el PRI hacia la propuesta presidencial del Ejecutivo, no viéramos para el pasado, no íbamos a avanzar, y que no importara quién tendríamos que unirnos si viéramos por el futuro. Y es el futuro de la nación, es el futuro de las nuevas generaciones y de las actuales, sin duda. Pero no podemos permitir que haya más de negociaciones de esa naturaleza. Habrá que ver y escuchar las voces de los científicos en cuanto al futuro del planeta. Es verdaderamente caótico. Yo ayer participé en un conversatorio internacional, ¿sí? Termina hoy. Y realmente, y no soy fatalista, pero soy mujer. Y entiendo de las necesidades que hay para contribuir que las decisiones de las políticas públicas tomen en cuenta el tema del medio ambiente. Creo yo que tenemos tiempo aún. El plazo, dicen los que conocen, que de aquí a 2030, si no hay voluntad, no habrá retorno. No habrá retorno. Se oye de película de tragedia, de ciencia ficción. El planeta está más enferma que toda la humanidad, pero él no nos ha enfermado, yo hemos enfermado. Agradezco todas estas lecciones que aprendo hoy. En cada presencia de ustedes, y se puede decir que la mente no envejece. Sigo aprendiendo. Gracias por la oportunidad. Con el uso de la palabra, el licenciado Silberto Delgado Ramírez. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas, respetables participantes en esta mesa cuadrada. Gracias a la Logia por su invitación y gracias a todos aquellos que han puesto su participación en la organización de la misma. Es realmente un privilegio escuchar las voces que hoy se han pronunciado en torno a un aniversario más del crimen de Belisario Domínguez. Gracias a todos los que han hablado, a los que han dejado su emoción, como nuestro amigo de Santiago. Gracias por reiterarla, por esas esdrújulas que te caracterizan. Gracias. Y gracias a todos aquellos que nos han traído aquí los datos biográficos, los momentos difíciles del doctor Domínguez Palencia y las condiciones realmente extraordinarias en las que vivió su apretada vida legislativa y política en la Ciudad de México. Yo de lo que he observado y cada que me toca decir algunas palabras en torno a algunas ideas, en torno a las palabras de que nos legó el dicho, el lema que los jóvenes de la tribuna de la juventud hemos seguido durante mucho tiempo, libres por la palabra libre, en honor a Belisario Domínguez. Siempre me pongo a estudiar, he leído las veces que ustedes quieran los discursos no pronunciados y los discursos pronunciados
del doctor Belisario Domínguez. Y advierto una línea evolutiva, ascendente, no una línea recta horizontal, sino ascendente. Lo menos de cuando se fue a estudiar a Francia, eso que dice, habla de que él era de una familia pudiente. Imagínense ustedes ir a estudiar a Francia viviendo en Comitán. Era para elegidos. Terminó su carrera en Francia y regresó a su origen. O sea, sí, viajó para aprender y regresó para vivir y entregarse. Puso su farmacia y retrató en el nombre de la farmacia su formación ideológica. Era un hermano. Por eso le puso la fraternidad. Por eso estaba cerca de quienes no tenían para las medicinas, de quienes no tenían para recuperar su salud, y seguía leyendo. Si viviera, estaría en la organización de periodistas con Ezequiel Parra. Hizo un periódico en Comitán. Tuvo tiempo de escribir, de sacudir las conciencias de sus paisanos, no solo los que hablaban español, sino también de los chamulas, de los saltapatrás, de los tojolabales, etcétera, 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 porque son bastante las etnias que hay en Chiapas, no son las 4 que tenemos aquí. Y tuvo tiempo para ellos, para estar con ellos, para dedicarse a ellos. Las condiciones lo llevaron a la política y aceptó el reto de la política electoral y fue presidente municipal de 2 años. Entonces eso es lo que duraba el presidente municipal. Y fue un sano y ciudadano presidente municipal que dejó constancia del reclamo por más recursos para que tenga recursos el municipio para la obra pública, para la salud y para la educación. Por eso fue escogido, porque era muy apreciado, no solo ya en Comitán, sino en los lugares más poblados de Chiapas, que son entonces y desde entonces bastantes, y están divididos por una sierra. Unos los que les toca mar y otros los que les toca selva. Y lo eligieron en las elecciones de Madero como suplente de senador. O sea, aquello de suplente ni de Dios no iba con él. Sí aceptó la suplencia en condiciones políticas muy difíciles y fue electo suplente. Pero vean ustedes cómo se dan los sucesos históricamente. Viene la decena trágica, la más vergonzosa decena que tenemos los mexicanos. Seducidos por los Estados Unidos a través de su embajador, se da la decena trágica. Y el que era leal se vuelve desleal. Y el que era colaborador o amigo traiciona. No solo él, todos los que están con él. Madero, el apóstol de la democracia, y Pío Suárez son los funcionarios más criticados en esas fechas, pero más criticados que ustedes se puedan imaginar. No sé, pero creo que para empezar, el número de caricaturas que le dedican a Madero no tiene el antecedente. Pío Suárez alcanzó a estar acá en San Blas y aquí en Tepic. Todavía hay algunos durmientes que inauguró ahí en San Blas para el ferrocarril de San Blas, Tepic, México. Eran los planes entonces de gobierno. Esa decena trágica llevó con los avatares a nuestro homenajeado a la Ciudad de México.
con dos motivos. Uno, cumplir con la orden del Senado, como senador suplente a la muerte de su propietario, de ir al Senado y asumir su responsabilidad. Y la otra, familiar, acompañar a su hijo que se iba a inscribir a la universidad. En ese entonces, como hasta casi 1965, las clases en la UNAM empezaban en febrero. Era el calendario que empezaba el invierno y terminaba en noviembre, diciembre, y los exámenes eran en diciembre y en enero los exámenes. Estaba acompañando a su hijo en esas fechas. Durante la decena trágica, él protegía a su hijo. No estoy seguro si de veras el hotel estaba ubicado en San Juan de Letrán o en las calles de 16 de septiembre y Valderas, el Hotel Jardín, que todavía existe enfrente del Teatro Metropolitan, por ahí. Pero él y su hijo andaban en las calles temerosamente. La muerte rondaba las primeras calles de la Ciudad de México. Famoso jefe de policía, asesino al servicio de Victoriano Huerta, perseguía demócratas, perseguía constitucionalistas que se oponían y se habían opuesto a la traición de la Ciudadela, al asesinato de Madero y Pino Suárez en Lecumberri, y se oponían a una maniobra de algún abogánster de entonces que trataba de vestir de constitucional el ascenso de Victoriano Huerta a la presidencia de la República. Crearon una túnica falsa, y al presidente que le tocó ocupar por minutos la presidencia, que relató nuestro amigo Alberto, lo hizo solamente esos minutos, Lascurain, no me acuerdo qué tal, para nombrar al Chacal secretario de Gobernación, y que estuviera en el rol de la sucesión constitucional e institucional a la falta de presidente. Estuvo unos minutos, nombra al secretario de Gobernación y renuncia, para que el supuesto constitucional de la sucesión se diera a favor del recién minutos antes nombrado secretario de Gobernación. O sea, este es un fraude a la ley, así se llama. Fraude a la ley para simular un ascenso legal, y que el Chacal pareciera un presidente constitucional y no lo que realmente era, un golpista al servicio de los norteamericanos. Esto fue lo que denunció Victoriano Huerta con su forma de tomar posesión en el poder. Hubo voces que se opusieron en la Cámara de Diputados. Los viejos estudiantes nayaritas que vivían en México seguramente se acuerdan del nombre: Serapio Rendón. Les digo esto a mis paisanos porque ahí estaba la casa del estudiante, Serapio Rendón II. Serapio Rendón era el nombre de un diputado guerrerense que produjo un discurso similar al de Belisario Domínguez en la Cámara de Diputados y fue asesinado también años después o meses después. A eso se refería también Belisario Domínguez en el único discurso que alcanzó a pronunciar antes de los dos heroicos, a denunciar el fraude a la ley, a denunciar que era todo una maniobra teatral para imponer al sátrapa, al traidor, al golpista. Ese discurso fue lo que ocasionó su muerte. Es el que pronunció. Los otros dos, podríamos decir, son parte de su epitafio. Son los más conocidos, pero esos son su epitafio.
que no fueron pronunciados, fueron distribuidos en hojas por la señora Hernández Zarco, que trabajaba en la Cámara de Senadores, en la imprenta de la Cámara. Esos no fueron pronunciados. Pero si los leemos, advertimos una característica extraordinaria. En la lectura leemos las palabras y la lógica de un soñador heroico, demócrata. En una reflexión realmente de un soñador, su reflexión era: yo sé que palabras más, palabras menos, que cuando lea esto el dictador, el sátrapa, se va a avergonzar de sí mismo. Va a ordenar que me maten, pero él se va a avergonzar de sí mismo y se va a arrepentir y va a renunciar. Va a dejar el gobierno. Con eso están pagadas mis palabras. Es más o menos la idea soñadora, tal vez ingenua, del senador suplente con 4 meses de propietario que escribe y que no puede pronunciar. Sí, él imaginaba, deseaba que el sátrapa renunciara y se regresara al rumbo constitucional y legal. Esto no se dio, no podía darse. El bebedor estaba 2 veces embriagado de licor y de poder, y su grupo de asesinos rondaban la ciudad buscando víctimas, y encontraron al senador Belisario, lo aprendieron, lo atormentaron y lo asesinaron. No fue una muerte accidental, no fue una muerte, fue un asesinato. Fue semienterrado en el panteón de Coyoacán, el que está al fondo de toda la avenida Cuauhtémoc, casi esquina con el anillo interior. Ahí está, enfrente del Hospital Choco, para los médicos. Ahí sigue todavía ese hospital. Y al fondo, como unos 120 metros, ahí está la tumba donde fue encontrado Belisario Domínguez. Y eso es lo que lo hizo todavía más grande. Entonces sí, la Cámara de Diputados volvió a protestar y fue disuelta. Y el Senado se autodisolvió. Y surgió el Plan de Guadalupe y el Ejército Constitucionalista, con Venustiano Carranza y jóvenes tenientes y capitanes egresados del Colegio Militar, entre otros Juan Barragán y Francisco J. Moa. Formaron parte del Plan de Guadalupe, entre otros más. Y ese plan surgió con el compromiso de, terminando la guerra, porque era una guerra, no era la revolución todavía, era una guerra revolucionaria. Al terminar la guerra y cuando se hiciera la paz, Carranza se comprometió a convocar a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución del 57. Los constituyentes le agarraron la palabra, sus compañeros, sus jóvenes miembros del Plan de Guadalupe le agarraron la palabra, y cuando llegó esa hora, esos constituyentes no reformaron la Constitución del 57. Crearon una nueva, la primera Constitución social del mundo, la Constitución de 1917. Esto es parte de la mecha que encendió Belisario Domínguez. Yo quisiera traer aquí estas ideas casi desde Comitán, pero sobre todo advertir el desempeño del político, del estudioso, del profesionista al servicio del pueblo y del que conocía el valor de su palabra. Era un liberal, claro que era liberal, claro que era liberal, y era un mexicano de Chiapas. Chiapas en esas fechas tenía escasos meses de declararse mexicana.
escasos meses. Acuérdense ustedes que Chiapas estaba en Guatemala y se declara independiente primero, recupera su soberanía y se adhiere a México. De ahí venía Belisario Domínguez Palencia. Gracias, amigos y hermanos de la logia, por invitarnos a recordar a Belisario Domínguez. ¡Viva Belisario Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Belisario Domínguez! ¡Viva! Si entre los presentes alguien desea hacer uso de la palabra, esta es concedida. Reine del silencio, queridos hermanos, ambas columnas, todas las columnas. Como también en Oriente. Muchas gracias por esta velada. Como también en Oriente. Muchas gracias por esta bella reunión. Agradezco mucho las ideas de los ponentes en el panel y en este seminario. Nos dejan luces y nos dejan muchas reflexiones. Yo rescataría que el análisis se centró de esa muerte deleznable de Belisario desde nuestro presente. Y desde nuestro presente nos resulta abominable el evento. Por eso se analiza el evento de Belisario en el marco de lo que es un Estado de derecho y de libertades, donde sale como consecuencia lo desdeñable y lo abominable del asesinato. Pero en un ejercicio contrafactual, la muerte de Belisario hubiera sido indiferente antes de la Revolución Francesa. Porque la muerte de Belisario es un acto de poder de la fuerza y de la negación de los derechos y de la negación de las libertades de los hombres que solamente conocieron después de la constitución del Estado Mexicano. Por eso esto hay que tenerlo presente, porque México, después de su movimiento de independencia y del movimiento de reforma, instituyó los derechos y las libertades de los hombres en México. Y por eso se juzga como cobardía desde el poder la muerte de Belisario. Por eso, cuando se habla de la libertad, para nosotros que reflexionamos tanto de la libertad, los masones, y que algunos la circunscriben a esa paz interior, creo que deberíamos reflexionar si esto es así.
Porque si en algo tiene sentido la palabra libertad, es en el acto de la política, no en otro lugar, no en esa paz interior, no en esa cosa sin contenido. La libertad está ligada a la política, la que debe implementar o determinar los derechos y las libertades de los hombres. Por eso se juzga como deleznable el asesinato desde el poder de Belisario Domínguez, porque le estaban y le negaron la libertad de expresión y le negaron la libertad de pensar, no por otra cosa. Eso es la libertad. ¿Y qué es esta mesa? Pues una mesa que sostiene que el hombre es libre de pensar, de creer, de escribir, de expresar. En consecuencia es una mesa demócrata. Y negamos los modelos de Estado que han negado las libertades de una o de otra forma, como le pongan, en discursos bulos o no, como fue lo que decía el licenciado Celso cuando trataban de justificar el nombramiento de Victoriano Huerta. Es un discurso bulo. Justificar lo injustificable. Que es costumbre del hombre moderno, nace en México. Hay estados que se dicen demócratas, pero en la realidad son autoritarios, porque a nombre de la ley niegan las libertades de sus ciudadanos. Y hay estados que niegan la libertad de sus ciudadanos porque cooptan todos los espacios públicos como son los estados totalitarios. Y ya no se diga los estados que están pensando en la política de la fuerza del medievo para atrás, los estados dictatoriales. Por eso es esta reflexión de Belisario. Nosotros tenemos que cuidar la construcción de un Estado demócrata en México, a nombre de Belisario y a nombre de quienes han sido asesinados o perseguidos o amenazados por lo que escriben y lo que dicen. Sea el tiempo que fuere, podemos tener diferencias políticas, como lo dijo María Eugenia, pero los dos tienen todo el derecho de expresar lo que quieran, de expresar su verdad. Ese es un Estado democrático. No nos confundamos con discursos bulos que desde el poder justifican la crítica a quien los critica. Por eso, muchas gracias por esta velada. Muchas gracias por esta reflexión. Y muchas gracias reiteradamente a quienes hoy nos escucharon y nos visitaron. Es cuanto, queridos hermanos, podemos terminar la reunión. Muchas gracias a todos. Sí, si nos permiten todos, quisiéramos tener una foto con ustedes. Sería muy bueno y muy para la historia. Esta es la reunión de la mesa de Dios.